El periodista y asesor político Santiago Martínez Vez no pudo ocultar su profunda indignación durante su intervención en el programa La Sexta Explica de este sábado, un espacio televisivo que se caracteriza por su enfoque en la actualidad política y social. Esta vez, el motivo de su enojo fue lo que consideró un ataque mediático orquestado contra la figura de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. En su intervención, Martínez Vez denunció lo que él percibió como un intento deliberado de desacreditar a Ayuso a través de un documental emitido por Televisión Española, que se centraba en la gestión de la pandemia en la capital española. A medida que el programa avanzaba, y conforme se desvelaban más detalles del documental, el periodista no dudó en expresar su enfado y malestar ante lo que consideraba un linchamiento público impulsado por la cadena estatal, lo que lo llevó a desarrollar una reflexión profunda sobre el papel de los medios de comunicación en la política y en la sociedad en general. Según Martínez Vez, lo que estaba ocurriendo en ese momento no era simplemente una crítica política legítima, sino un ataque sistemático que tenía como principal objetivo destruir la imagen pública y política de Isabel Díaz Ayuso. El periodista aseguró que el documental no solo carecía de una evaluación objetiva de los hechos, sino que parecía estar claramente dirigido a manipular la percepción pública de la presidenta madrileña, omitiendo aspectos cruciales que habrían permitido una valoración más equilibrada de la gestión de la crisis sanitaria en Madrid. Para Martínez Vez, este tipo de contenidos no podían considerarse un análisis crítico e imparcial de la realidad, sino un ejercicio de manipulación mediática que desviaba la atención de los verdaderos problemas que España y su sociedad atravesaban tanto durante como después de la crisis sanitaria del COVID-19. De acuerdo con su opinión, el documental en cuestión representaba un esfuerzo coordinado por parte de los medios de comunicación, concretamente de la cadena pública, para influir en la opinión pública de forma negativa hacia Ayuso, sin tomar en cuenta el contexto más amplio de la gestión sanitaria en todo el país. El periodista no dudó en calificar este tipo de contenido como un linchamiento público, en el que se buscaba condenar a Ayuso sin ofrecer una visión justa y equilibrada de los hechos. Según su perspectiva, el ataque mediático tenía como fin político el desgaste de una figura política clave dentro del panorama nacional, en particular por su protagonismo dentro del Partido Popular y su perfil como una de las líderes más visibles de la derecha en España. Martínez Vez remarcó que este tipo de narrativas, que apuntaban únicamente a un actor político, no solo eran injustas, sino que representaban una peligrosa tendencia en los medios de comunicación, que a menudo optan por simplificar o distorsionar la realidad con fines ideológicos o políticos. En su intervención, insistió en que los periodistas y los medios de comunicación deberían tener la responsabilidad de ofrecer una información más rigurosa y completa, especialmente cuando se trata de situaciones tan trascendentales como la crisis sanitaria que azotó al mundo entero. El documental de Televisión Española, en el que se abordaba la gestión del coronavirus en Madrid, fue objeto de una crítica feroz por parte de Martínez Vez, quien señaló que el mismo ofrecía una narrativa unidireccional que parecía tener como único objetivo señalar a la administración de Ayuso como la principal responsable de los problemas y las dificultades vividas durante la pandemia. Según el periodista, esta representación era completamente sesgada y no reflejaba de manera precisa la complejidad de los eventos ocurridos durante la crisis sanitaria. Martínez Vez subrayó que la gestión de la pandemia no podía verse de manera aislada, ni desde una perspectiva local, como se presentaba en el documental, sino que debía analizarse en el contexto más amplio de una crisis que afectó a todo el país y que implicó una serie de decisiones políticas y sanitarias tomadas en múltiples niveles de gobierno. En este sentido, hizo hincapié en que la crisis sanitaria fue un fenómeno que impactó a toda España, y que no se podía entender ni evaluar de forma justa si solo se tomaba en cuenta la experiencia de una comunidad autónoma específica, como Madrid. Además de criticar la falta de un análisis completo y equilibrado, Martínez Vez denunció que los medios de comunicación, y en particular Televisión Española, habían caído en la trampa de centrarse exclusivamente en los errores o fallos de un solo actor político, sin realizar una evaluación crítica de la situación a nivel nacional. El periodista destacó que este enfoque no solo era injusto para Isabel Díaz Ayuso, sino que también pasaba por alto una serie de cuestiones importantes relacionadas con la gestión de la pandemia en el conjunto de España. Según su punto de vista, los medios de comunicación deberían haber ofrecido una visión más panorámica de los hechos, en la que se analizara la respuesta de todas las administraciones, desde el gobierno central hasta las comunidades autónomas, pasando por las decisiones que tomaron los diferentes partidos políticos ante la emergencia sanitaria. La omisión de este tipo de análisis, en su opinión, no solo perjudicaba a la presidenta madrileña, sino que también contribuía a crear una visión distorsionada de lo sucedido en el país, donde parecía que solo una figura política era la responsable de los problemas sanitarios y económicos derivados de la crisis.
Martínez-Vez también lamentó profundamente que los medios de comunicación, especialmente aquellos de titularidad pública como Televisión Española, no hubieran utilizado su posición de poder para ofrecer una información más rigurosa y objetiva. En lugar de ello, según él, se había optado por una narrativa simplista que favorecía a una parte del espectro político, en detrimento de una visión más matizada y plural. En su intervención, insistió en la necesidad de que los medios de comunicación se comprometan a ofrecer una información más equilibrada, que no se limite a centrarse en los aspectos negativos de un solo actor político, sino que analice los hechos con una mirada crítica que contemple todas las variables involucradas. Según Martínez-Vez, solo de esta manera los ciudadanos podrían formarse una opinión verdaderamente informada sobre lo sucedido durante la pandemia y las decisiones tomadas por los responsables políticos en todos los niveles de gobierno. El periodista concluyó que este tipo de manipulaciones mediáticas no solo eran dañinas para la democracia, sino que también impedían a la sociedad aprender de los errores cometidos y encontrar soluciones eficaces para enfrentar futuras crisis. A lo largo del tenso y encendido debate, los miembros progresistas de la mesa de discusión intentaron contrarrestar, con cierto nerviosismo, las afirmaciones de Santiago Martínez-Vez, evidenciando una clara incomodidad ante las contundentes palabras del periodista y asesor político. A pesar de los intentos de descalificación y desvío, Martínez-Vez, en todo momento, mantuvo su compostura, firmeza y claridad, respondiendo con una mirada crítica hacia la postura que ellos representaban. No solo se defendió de manera sólida, sino que también recordó a sus interlocutores un punto esencial: Televisión Española, al ser una emisora pública, no debe ser vista como un canal que represente exclusivamente a los madrileños, sino como un medio de comunicación destinado a informar a toda la población española, independientemente de su región de origen. Con esa afirmación, hizo un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad que tiene un medio público como TVE de ofrecer una visión más amplia y equilibrada de los hechos, sin reducir el análisis a una perspectiva local o regional, sino enfocándose en una visión nacional de los acontecimientos. Martínez-Vez no dudó en enfatizar que, aunque el contenido del documental pudiera resultar de gran interés para los ciudadanos de Madrid, que sin duda se verían reflejados en su visión de la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid, este tipo de enfoque no era el más adecuado cuando se trataba de una producción destinada al público en general, que incluye a todas las comunidades autónomas del país. Argumentó que el resto de España, y en especial aquellos que residen en otras regiones, no tenían por qué centrarse exclusivamente en lo sucedido en Madrid durante los peores momentos de la pandemia, ya que la crisis sanitaria afectó a todas las comunidades autónomas por igual, aunque con distintas consecuencias y respuestas políticas, dependiendo de las circunstancias locales y las decisiones que se tomaron en cada región. En este sentido, señaló que era fundamental que los medios de comunicación asumieran la responsabilidad de ofrecer una visión más completa y plural de la crisis, desde una perspectiva nacional que englobara tanto los aciertos como los errores de las gestiones regionales. Con un tono directo y sin evasivas, el periodista dejó claro que lo sucedido en Madrid no podía considerarse un fenómeno aislado, ni mucho menos una excepción, sino que debía ser tratado como parte de un contexto global en el que cada comunidad autónoma tuvo sus propios retos y peculiaridades a la hora de gestionar la crisis sanitaria. Recordó que la pandemia fue un problema que afectó a toda España, y que los ciudadanos tenían derecho a recibir una visión más amplia de los hechos, que les permitirá comprender cómo se gestionó la crisis en cada región y cómo las políticas adoptadas influyeron en la evolución de la situación en distintas partes del país. A su juicio, limitar el debate y la cobertura mediática a lo sucedido únicamente en Madrid no solo empobrecía el análisis, sino que distorsionaba la realidad y daba lugar a una visión incompleta de los eventos que marcaron esa época tan difícil para España. En línea con este argumento, Martínez-Vez subrayó la necesidad urgente de que los medios de comunicación ofrecieran a la sociedad una información veraz, precisa y contrastada, que reflejara de manera fiel lo que había ocurrido durante la pandemia. Señaló que, aunque en muchos casos la información sobre los primeros meses de la crisis fue escasa y a menudo contradictoria, tras el fin de la fase más grave de la pandemia, lo mínimo que los ciudadanos merecían era un análisis imparcial y detallado de la gestión política llevada a cabo por las autoridades, tanto locales como nacionales. En lugar de recibir este tipo de información rigurosa, Martínez-Vez lamentó que los ciudadanos se encontraran con un documental que, a su juicio, había sido producido con la clara intención de desviar la atención de los verdaderos problemas y desafíos a los que España se enfrentaba en ese momento, en un intento de concentrarse en un solo punto de la gestión sanitaria, que él consideraba injustamente destacado. El periodista criticó duramente lo que percibió como omisiones intencionadas dentro del documental, señalando, por ejemplo, que no se abordaron de manera adecuada ciertos hechos cruciales que fueron determinantes en la evolución de la pandemia en España.
Uno de los aspectos más señalados por Martínez Vez fue la manifestación del 8M, que tuvo lugar en Madrid en pleno auge de la pandemia, y que fue aprobada por el gobierno a pesar de las advertencias sobre los riesgos de concentración masiva de personas. Según el periodista, la manifestación del 8M, que reunió a miles de personas, fue un hecho relevante que debería haber sido analizado con profundidad en cualquier reflexión sobre la gestión de la crisis sanitaria. Sin embargo, el documental, según su opinión, evitó mencionarlo de manera significativa, probablemente porque habría generado una mayor polémica sobre las decisiones del gobierno y las consecuencias de aquellas concentraciones en términos de propagación del virus. Para Martínez Vez, esta omisión no solo reflejaba una falta de objetividad en el tratamiento informativo, sino que también evidenciaba una falta de honestidad por parte de los productores del documental, que eligieron centrarse en aspectos menos controvertidos, pero igualmente relevantes, para evitar profundizar en un tema que podría haber alterado la narrativa que intentaban construir. Martínez Vez dejó claro que esta falta de transparencia y equidad en la cobertura de los hechos no era algo que debía tomarse a la ligera. En su opinión, la función de los medios de comunicación debía ser la de ofrecer a la sociedad información completa y balanceada, que no solo recogiera los errores y fallos en la gestión de la pandemia, sino que también pusiera en evidencia los aciertos y las decisiones difíciles tomadas en circunstancias extremas. Según su visión, el propósito de un documental como el emitido por Televisión Española no debía ser otro que el de contribuir a una reflexión colectiva sobre cómo España, en su conjunto, enfrentó la crisis sanitaria, en lugar de centrarse exclusivamente en un solo actor político y omitir aspectos que pudieran haber puesto en cuestión la narrativa predominante. Con estas críticas, Martínez Vez dejó en claro su postura respecto a la responsabilidad de los medios públicos y la necesidad de garantizar que la información que se ofrece a la ciudadanía sea veraz, imparcial y exhaustiva, especialmente cuando se trata de temas de tan gran relevancia social y política. A lo largo de su intervención, Santiago Martínez Vez aprovechó la ocasión para enfatizar una promesa que se había hecho al final de la pandemia: la realización de auditorías realizadas por expertos en sanidad con el objetivo de evaluar de manera rigurosa y objetiva los errores cometidos durante la gestión de la crisis sanitaria. Según él, estas auditorías no debían entenderse como un ejercicio de crítica destructiva ni como una búsqueda de culpables, sino como un proceso de aprendizaje. En su opinión, esta debería haber sido una oportunidad para la clase política y las autoridades sanitarias de reflexionar profundamente sobre lo que había ocurrido, de identificar las fallas cometidas en la respuesta a la crisis y de desarrollar protocolos eficaces y claros que pudieran ser utilizados para enfrentar emergencias sanitarias en el futuro. La pandemia, que afectó al mundo entero, fue un fenómeno sin precedentes que requirió una respuesta política, sanitaria y social que tuviera en cuenta la magnitud de la situación y las múltiples variables que involucraba. Por tanto, según Martínez Vez, la clase política debería haber empleado ese periodo posterior a la crisis para aprender de sus errores, para crear un espacio de debate constructivo y para generar soluciones efectivas que garantizasen que, si algo similar ocurría en el futuro, el país estaría mejor preparado. Sin embargo, como señaló el periodista, lo que realmente ocurrió fue muy diferente. En lugar de que se llevara a cabo una auditoría seria, profunda y honesta sobre la gestión de la crisis, lo que se produjo fue un documental que, según su visión, se limitó a cubrir los verdaderos problemas sin ofrecer una reflexión crítica de la situación. Martínez Vez destacó que el propósito de este documental no era otro que desviar la atención de los temas realmente relevantes, evitando abordar cuestiones esenciales que podrían haber servido como base para una evaluación real de la respuesta política y sanitaria ante la crisis. Para él, este tipo de contenidos, que en lugar de ayudar a la ciudadanía a comprender el alcance de los errores cometidos y cómo se podían corregir en el futuro, solo ofrecían una visión parcial y sesgada de lo ocurrido, no cumplían con la función que los medios de comunicación debían tener en una democracia: la de informar con rigor, honestidad y compromiso con la verdad. Lamentó profundamente que, en vez de una auditoría transparente que permitiera a los ciudadanos conocer la verdad sobre los fallos en la gestión de la crisis, la producción de este documental pareciera tener la intención de desviar la atención y proteger a aquellos que realmente deberían haber sido objeto de una evaluación exhaustiva. En este contexto, Martínez Vez no se limitó a criticar la omisión de temas clave en el documental, sino que también arremetió contra el gobierno español por su comportamiento durante la pandemia. En su intervención, destacó con firmeza que, mientras en otras partes del mundo los gobiernos tomaban medidas drásticas para proteger a sus ciudadanos y evitar la propagación del virus, el gobierno español se mostró reticente a actuar con la misma contundencia. Como ejemplo de esta actitud, citó el caso de la manifestación del 8M, que se celebró en Madrid a pesar de la grave situación sanitaria que ya se estaba viviendo en el país. A su juicio, esta manifestación,
que congregó a miles de personas en plena pandemia, fue un claro reflejo de la negligencia de las autoridades españolas, que priorizaron intereses políticos y de imagen sobre la protección de la salud pública. Según Martínez Vez, la decisión de permitir esta manifestación en un momento tan crítico fue uno de los errores más graves cometidos por el gobierno, ya que contribuyó de manera directa a la propagación del virus y a la expansión de la crisis sanitaria. Martínez Vez no dudó en calificar este hecho como una de las decisiones más irresponsables tomadas por las autoridades durante el transcurso de la pandemia, un acto que, según él, reflejaba una falta total de responsabilidad y una despreocupación por la seguridad de la población. Recordó que, mientras el gobierno optaba por permitir que se celebrara este evento masivo, la situación en Madrid y en otras regiones de España se deterioraba rápidamente. La capital española se convirtió en una de las zonas más afectadas de Europa, con una tasa de mortalidad alarmante y un sistema de salud colapsado, incapaz de hacer frente a la avalancha de casos. Para Martínez Vez, la actitud del gobierno español durante esa fase de la pandemia fue claramente errónea, ya que no supo priorizar la salud pública por encima de otros intereses y no actuó con la contundencia necesaria para evitar que los contagios se dispararan de manera tan rápida y descontrolada. Este tipo de decisiones, según el periodista, son las que deberían haber sido objeto de una crítica más profunda y objetiva en el documental, en lugar de centrarse exclusivamente en señalar a un único actor político, en este caso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Martínez Vez se mostró crítico con la visión parcial que se ofreció de la crisis sanitaria en el documental de TVE, que a su juicio, no logró proporcionar una imagen completa y matizada de lo que realmente sucedió. En su opinión, los medios de comunicación deben ser los primeros en ofrecer a la sociedad una evaluación justa y equilibrada de los hechos, sin tomar partido por ningún actor político, y deben estar comprometidos con la verdad, sin caer en la manipulación o el sensacionalismo. El periodista también lamentó que, al final, la crisis sanitaria no solo haya dejado una gran cantidad de muertes y sufrimiento, sino que también haya dado lugar a un ambiente de polarización política en el país. A su juicio, el gobierno español, en lugar de buscar la unidad y el consenso en el manejo de la pandemia, se centró en aspectos políticos y en la gestión de su propia imagen, lo que contribuyó a que la respuesta ante la crisis fuera aún más desorganizada y fragmentada. Para Martínez Vez, esta falta de cohesión entre los diferentes niveles de gobierno y las diferentes fuerzas políticas fue uno de los grandes obstáculos que enfrentó España durante la pandemia, y uno de los elementos que dificultó una gestión más eficaz y coordinada de la crisis. Finalmente, Martínez Vez concluyó su intervención con un mensaje claro y directo. El país necesita una evaluación honesta y rigurosa de lo sucedido durante la pandemia, sin dejar lugar a medias verdades ni a manipulaciones. Según él, los ciudadanos merecen saber la verdad sobre los fallos cometidos por las autoridades, para que no se repitan en el futuro. Lamentó que, en lugar de centrarse en esta reflexión crítica, lo que se haya producido es un documental que, en su opinión, no solo omite hechos clave, sino que también desvió la atención de lo realmente importante, dejando a la sociedad española con más dudas que respuestas. Para Martínez Vez, lo que España necesita ahora es un análisis serio y profundo de la gestión política durante la pandemia, que permita aprender de los errores cometidos y que pueda ayudar a construir un sistema sanitario y una estructura política más preparada para enfrentar futuras crisis sanitarias. Durante su intervención, Santiago Martínez Vez aprovechó la oportunidad para realizar una defensa a ultranza de lo que consideraba un reclamo justo y necesario para el bienestar de la sociedad española en su conjunto. Con un tono firme y sereno, el periodista insistió en que su petición no era una persecución política ni un intento de atacar o deslegitimar a los actores políticos involucrados en la gestión de la pandemia. En su lugar, lo que realmente reclamaba era una reflexión profunda y sincera sobre lo ocurrido durante la crisis sanitaria más devastadora que España había vivido en tiempos recientes. Según Martínez Vez, el país merecía una evaluación exhaustiva, profunda y, sobre todo, objetiva, que permitirá sacar conclusiones claras y útiles para el futuro, no solo desde una perspectiva política, sino también desde una óptica técnica y científica. Este análisis, subrayó, debía ser una evaluación exhaustiva que no dejara de lado ni un solo aspecto relevante de lo sucedido, sino que ofreciera una visión amplia y global de cómo se gestionó la crisis, con el fin de identificar los errores, las fallas y las áreas de mejora. Martínez Vez no solo se limitó a exigir un análisis exhaustivo, sino que también advirtió sobre los peligros de conformarse con una narración incompleta o sesgada de lo sucedido. En su opinión, el país no podía permitir que la historia de la pandemia se escribiera de manera parcial, y mucho menos que los medios de comunicación, especialmente los públicos, contribuyeran a esta manipulación de la verdad. Durante su intervención, dejó claro que la sociedad española merecía algo más que un documental, por más relevante y bien intencionado que fuera,
que pudiera ofrecer una visión superficial y parcial de los hechos. El documental de Televisión Española, a pesar de ser una fuente de información, no era suficiente para abordar la complejidad de la situación ni para proporcionar una evaluación objetiva y completa de los errores y aciertos en la gestión de la crisis sanitaria. Para Martínez Vez, el problema radicaba en que ese tipo de contenido, a menudo cargado de tintes políticos y partidistas, no era capaz de aportar una visión equilibrada ni una crítica constructiva. Martínez Vez no dudó en señalar que la sociedad española necesitaba algo mucho más serio y profundo: un informe realizado por expertos en sanidad, epidemiología y gestión de crisis. Este informe debía ser el resultado de un trabajo técnico y riguroso, que tomara en cuenta todos los datos relevantes, desde los primeros momentos de la pandemia hasta la posterior desescalada. Solo de esta manera, según Martínez Vez, sería posible extraer lecciones reales y útiles para evitar que los mismos errores se repitieran en el futuro. Insistió en que no se trataba de un proceso de acusación o juicio, sino de un análisis constructivo que pudiera ayudar a mejorar la respuesta ante futuras emergencias sanitarias. La situación que vivió España durante la pandemia no debía ser vista como una oportunidad para hacer política partidista, sino como una ocasión única para aprender y fortalecer las estructuras de gestión sanitaria en todo el país. A lo largo de su intervención, Martínez Vez explicó que la falta de un análisis serio y riguroso sobre la gestión de la pandemia solo contribuía a perpetuar la confusión y el desorden en torno a lo sucedido. Para él, la pandemia había sido un problema que afectó a todas las comunidades autónomas, y no solo a la Comunidad de Madrid, como algunos querían hacer creer. Por ello, subrayó que el análisis debía ser amplio, a nivel nacional, y no centrado únicamente en los aspectos más mediáticos o más convenientemente políticos. La gestión de la crisis en todas las regiones debía ser evaluada de manera comparativa, para poder entender las diferencias en las respuestas de los distintos gobiernos autonómicos y el gobierno central, y así identificar las fortalezas y debilidades del sistema de salud pública en su conjunto. Uno de los puntos más álgidos de su intervención fue cuando Martínez Vez mencionó la necesidad de que la reflexión y el análisis no se limitaran solo a los aspectos técnicos y sanitarios, sino que también debían abordar el comportamiento político y social de las instituciones durante la crisis. En particular, destacó que uno de los errores más graves de la gestión política durante la pandemia había sido la falta de coordinación entre las diferentes administraciones, así como la constante confrontación entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos. Este tipo de fricciones políticas no solo generaba desconfianza en la población, sino que además dificultaba la implementación de medidas efectivas de contención del virus. Para Martínez Vez, este tipo de divisiones no podían seguir ocurriendo en el futuro, ya que una respuesta sanitaria exitosa solo era posible mediante una unidad de acción y un enfoque conjunto entre todas las administraciones. El periodista también remarcó que, aunque no se trataba de buscar culpables, sí era necesario hacer un reconocimiento claro de los errores cometidos para evitar que estos se repitieran. En su opinión, el gobierno y las autoridades sanitarias tenían la responsabilidad de garantizar que, tras la crisis, los ciudadanos pudieran acceder a un análisis imparcial que explicara con claridad lo que había fallado. Para él, los ciudadanos no merecían quedarse con una versión distorsionada de los hechos, basada en intereses políticos o mediáticos. Martínez Vez insistió en que la única manera de salir adelante como sociedad era conociendo la verdad, sin adornos ni manipulaciones. Finalmente, tras exponer con detalle su visión sobre la necesidad de una reflexión seria y profunda sobre la gestión de la pandemia, Martínez Vez cerró su intervención con un mensaje contundente y apasionado. Recalcó que la pandemia había sido un evento de tal magnitud que no podía ser tratado como un asunto político o de interés partidista, sino como una cuestión de justicia social y de responsabilidad política. Con una clara sensación de indignación, Martínez Vez recordó que la región de Madrid había sido la más afectada de Europa, con una tasa de mortalidad alarmante, y que este hecho no podía ser ignorado ni minimizado. La región con mayor mortalidad de Europa no puede ser ignorada, repitió, con énfasis. Este hecho, a su juicio, debía ser el punto de partida de cualquier análisis serio sobre la crisis, y no podía ser utilizado como una excusa para desviar la atención hacia otros temas más convenientes desde un punto de vista político. En sus palabras, también dejó claro que uno de los errores más graves de la gestión de la pandemia había sido la permisividad del gobierno con la manifestación del 8M, un evento que reunió a miles de personas en pleno auge de la crisis sanitaria. En su opinión, esta manifestación, celebrada en medio de la pandemia, había sido un ejemplo claro de la negligencia y la falta de responsabilidad del gobierno, que decidió anteponer intereses políticos y de imagen a la protección de la salud pública. Para Martínez Vez,
Permitir una concentración de tal magnitud en plena crisis sanitaria había sido un acto de imprudencia que había contribuido a la propagación del virus. Este gobierno decidió que el 8M, en medio de una pandemia, era más importante que proteger a los ciudadanos, expresó, con un tono crítico y cargado de preocupación. Con un cierre firme y decidido, Martínez-Vez concluyó que lo ocurrido durante la pandemia debía ser tratado con la seriedad que merecía, sin manipulaciones, sin filtros políticos y sin excusas. Para él, lo único que importaba era que la sociedad española conociera la verdad, y no permitiría que ningún interés político o mediático ocultara los hechos. La justicia en la narrativa oficial de la pandemia, enfatizó, era crucial para la reconstrucción del sistema de salud y la confianza en las instituciones, y no descansaría hasta que esa verdad fuera reconocida públicamente.